Enigmas presenta Origen del calendario gregoriano. Hoy nos sumergiremos en los secretos más profundos de la historia. Un viaje en el tiempo que nos conduce hasta el Vaticano del siglo XVI. Un viaje para descubrir el origen del calendario que hoy define nuestra vida diaria. En el año 1582. Un hombre llamado Gregorio XIII ocupó el trono papal y toma una decisión que cambiaría el mundo para siempre. ¿Por qué necesitábamos un nuevo calendario? Bueno, el calendario juliano, que había estado en uso desde el tiempo de Julio César, se había quedado atrás. Los días, meses y años estaban desincronizados con las estaciones. Nuestra historia comienza con la búsqueda de una solución. Los sabios de la época se reunieron en una serie de encuentros secretos. ¿Los resultados? El calendario gregoriano. El desarrollo del calendario gregoriano no fue un camino fácil. Requería revisar el antiguo calendario juliano y solucionar sus inconsistencias. ¿Pero cómo se logró esto? Primero, se eliminaron 10 días. Para corregir el desfase acumulado, octubre de 1582 pasó del día 4 al 15 directamente. Imagina la confusión de la gente aquella mañana. Segundo, se implementó una regla para los años bisiestos. Los años divisibles por 100 no serían bisiestos, a menos que también fueran divisibles por 400. Parece complicado, ¿verdad? Tercero, se introdujo un sistema uniforme para el inicio del año nuevo. A partir de entonces, todos los años comenzarían el 1 de enero. Y entonces llegamos al último gran enigma. ¿Por qué el calendario gregoriano fue adoptado con tanta resistencia en algunas partes del mundo? La respuesta a este enigma nos lleva a través de siglos de historia política y religiosa. Nos lleva a un recorrido por reinos, imperios y revoluciones. Pero, ¿qué sucede con los enigmas que aún no se han resuelto? Sigue existiendo un margen de error en el calendario gregoriano. ¿Cómo se corregirá en el futuro? Como puedes ver, la creación de este calendario no fue tarea fácil. Los científicos y matemáticos de la época tuvieron que lidiar con una serie de obstáculos y enigmas antes de llegar a la solución final. Uno de estos enigmas fue el ajuste de la duración de los meses. ¿Cómo podrían lograr que los meses coincidieran con las fases de la luna? Otro enigma era la duración de la semana. ¿Por qué se decidió que la semana tendría exactamente 7 días? ¿Y por qué el domingo es considerado el primer día de la semana? La respuesta a estos enigmas radica en una serie de cálculos y observaciones astronómicas. Pero, ¿quién era el responsable de realizar estos cálculos? ¿Y cómo sabían que eran correctos? La respuesta a este enigma nos lleva a la antigua civilización egipcia. Ellos eran los primeros en darse cuenta de que el año solar no era exactamente 365 días. Así que el calendario gregoriano, que gobierna nuestros días y noches, es un fascinante laberinto de historia y precisión temporal. Su origen se remonta a siglos atrás. Exploraremos los misterios ocultos tras la composición de los meses actuales, desentrañando la sabiduría detrás de cada día marcado en nuestro calendario. Este calendario ha sido utilizado por siglos y ha tenido una gran influencia en nuestra forma de ver el tiempo. Pero, ¿te has preguntado alguna vez por qué los meses tienen los nombres que tienen? Otro misterio es el nombre de los meses. ¿Por qué octubre, que significa 8 en latín, es el 10º mes? ¿Y por qué diciembre, que significa 10, es el 12º mes? La respuesta a este enigma nos lleva de vuelta a la antigua Roma. Los meses fueron nombrados en honor a los dioses, emperadores y festivales romanos. Los 12 meses del calendario gregoriano, como enigmas cronológicos, han sido meticulosamente estructurados. En una danza entre la astronomía y las necesidades prácticas, los días se distribuyen de manera irregular, y algunos meses albergan secretos de influencias históricas y mitológicas. Enero. Deriva del dios romano Jano, el cual es representado con 2 caras, mirando al pasado y al futuro, simbolizando el inicio de un nuevo ciclo.
Febrero. Proviene del festival romano Februa, asociado con la purificación y la limpieza. Este mes era dedicado a rituales de purificación. Marzo. Nombrado en honor a Marte, dios romano de la guerra. Marzo marcaba el inicio de la temporada de guerra y la primavera. Abril. Posiblemente derivado de la palabra latina aperire, que significa abrir, refiriéndose a la apertura de las flores y la llegada de la primavera. Mayo, relacionado con Maya, la diosa romana de la primavera y el crecimiento. Mayo era considerado un mes de fertilidad y crecimiento. Junio. Nombrado en honor a Juno, la diosa romana del matrimonio y la familia. Junio era considerado propicio para las bodas. Julio. Anteriormente llamado Quínteles, fue renombrado en honor a Julio César, emperador romano, quien nació en este mes. Agosto. Originalmente Sestilis, fue renombrado en honor a Augusto César, otro emperador romano, marcando sucesivamente 2 meses con líderes importantes. Septiembre. Del latín septem, que significa 7. Aunque ahora es el 9º mes, en el calendario romano era originalmente el 7º. Octubre. Del latín acto, que significa 8. En el calendario romano antiguo, octubre era el 8º mes. Noviembre. Del latín noven, que significa 9. Originalmente el 9º mes en el calendario romano. Diciembre. Del latín decem, que significa 10. Originalmente el 10º mes en el calendario romano. Como hemos analizado, cada mes es un capítulo en el relato cósmico, con sus propias idiosincrasias y tradiciones que se entrelazan en el tapiz del tiempo. Los nombres de los meses, las duraciones dispares y las peculiaridades en su disposición revelan la intersección de la ciencia, la cultura y la observación meticulosa de nuestro entorno celeste. Otro dato a considerar: con la creación del calendario gregoriano, aunque en esencia un ajuste del tiempo, también reflejó consideraciones políticas y eclesiásticas de la época. La Pascua, una de las celebraciones más importantes del cristianismo, debía celebrarse el primer domingo después de la primera luna llena de la primavera. Pero esta fecha variaba cada año. El calendario juliano, con su imprecisión, provocaba que la Pascua se desviara lentamente de su fecha original. El Papa Gregorio XIII quería corregir eso. Cada uno de nosotros usa el calendario gregoriano a diario. Pero, ¿alguna vez te habías detenido a pensar en los misterios que esconde? A través de los siglos, el calendario gregoriano ha sido nuestro guía constante, estructurando nuestras vidas y marcando el paso del tiempo. Los misterios de su composición revelan una amalgama única de ciencia, cultura y necesidades prácticas. Cada mes, un capítulo en la historia de la humanidad nos recuerda que, detrás de las fechas que seguimos, hay un relato fascinante de nuestra relación con el cosmos y el afán humano por medir y entender el tiempo. La importancia de la semana y los días también tiene su origen en el calendario gregoriano. ¿Alguna vez te has preguntado por qué la semana tiene 7 días? La respuesta se encuentra en el antiguo concepto romano de la semana, que se basaba en los 7 planetas visibles de su época. Cada día de la semana estaba dedicado a uno de estos planetas. El nombre de los días de la semana, como lunes o martes, también tiene su origen en los dioses y planetas romanos. Es otra forma en que nuestra historia y creencias antiguas han influenciado nuestra percepción del tiempo. La numeración de los días es otro enigma del calendario gregoriano. ¿Sabías que en la antigua Roma, los días no se numeraban de forma consecutiva como lo hacemos hoy? En lugar de eso, los días se contaban hacia atrás desde 3 días clave del mes, los idus, las nonas y las calendas. Este sistema de conteo puede parecer extraño para nosotros, pero tiene su propia lógica. El mundo occidental, sin embargo, abrazó el cambio. Las precisiones del calendario gregoriano permitieron avances significativos en ciencia, navegación y agricultura. Las matemáticas detrás del calendario gregoriano también representaron un gran salto adelante.
Fue una hazaña impresionante de cálculo y observación. Pero recuerda, el gregoriano no es el único calendario en uso. Otros sistemas de medición del tiempo, como el calendario hebreo o el calendario islámico, también tienen sus propias historias fascinantes. Hemos viajado a través del tiempo y explorado los enigmas del calendario gregoriano. Ahora que conocemos sus orígenes y significados, podemos apreciar aún más la complejidad de nuestro sistema de medición del tiempo. Antes de terminar, te invitamos a suscribirte a nuestro canal si quieres seguir descubriendo más enigmas fascinantes. Recuerda darle me gusta a este vídeo y compartirlo con tus amigos. Finalmente, antes de irte, déjanos un comentario. ¿Conocías estos hechos sobre el calendario gregoriano? ¿Te sorprendió alguno de ellos? Nunca dejes que el misterio de lo desconocido te detenga, en su lugar, que sea el motor que te impulse a seguir aprendiendo. Gracias por acompañarnos en este viaje a través del tiempo y los enigmas del calendario gregoriano. Nos vemos en el próximo vídeo.